Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Dalila Escobar, de Capital Media, por favor. Buen día, secretario. Preguntarle por un lado, el balance pues final, ya la SEP nos dio una serie de balances respecto del saldo que dejó el huracán Patricia en varios estados, bueno, principalmente en… Bueno, preguntarle el balance respecto de qué escuelas salen afectadas, qué recursos van a destinar, también si hay clases ahorita en Jalisco, en Colima, principalmente eso. Y por otro lado, respecto del tema de la Suprema Corte de Justicia que va a analizar la legalización de la marihuana con usos recreativos o lúdicos, ya algunas organizaciones de padres de familia levantaron la mano para decir y solicitar también incluso que autoridades educativas estén atentos al tema. ¿Qué opina respecto de ese tema? Gracias. Gracias. A ver, sobre el primer tema, afortunadamente, los daños que dejó el huracán Patricia en las instalaciones educativas de estos tres estados, del estado de Colima, de Nayarit y de Jalisco, fueron menores. Aquí estamos hablando, incluido una parte de Michoacán, de un poquito más de 11,000 escuelas que son las que cerramos durante el día viernes y que eran susceptibles de tener algún daño. La gran inmensa mayoría está en muy buenas condiciones. El reporte que tengo es que de esas un poquito más de 11,000 escuelas, 11,088 escuelas, únicamente 42 presentan algunos daños y son daños menores, son problemas con los techos o algunos problemas con los vidrios, algunos problemas con la cancelería. El día de ayer hicieron un recorrido por algunas de estas escuelas, estuvo el director del INIFED, está aquí Héctor Gutiérrez. Héctor, pásale por favor. No sé si quieras agregar algo a mi reporte, a lo que acabo de decir sobre lo que viste ayer en las escuelas. Estuviste en Colima, ¿no? Así es, secretario. Ayer en Colima, tal como se comunicó, el 99.9 de las escuelas empezaron en funcionamiento ordinario el día de hoy, y solo una quedó como albergue temporal, secretario, en el caso de Colima. En el caso de Jalisco, se continúa con la evaluación, hay sobre todo en la zona aledaña a la costa todavía algunos problemitas, pero como bien lo señala usted, es mínimo. En el caso de Nayarit no tenemos ningún reporte, solo una telesecundaria con algunas afectaciones menores, y estamos terminando de revisar Michoacán, secretario, porque también ahí hay, al parecer hay alguna escuela donde hay alguna problemática, pero en principio se restablece el sistema escolar. Gracias, Héctor. Y sobre su segunda pregunta, ese es un tema que corresponde a la Suprema Corte de Justicia y del cual yo seré muy respetuoso. Muchas gracias. Ya se normalizaron las clases en estos estados, en Sí, todas. sí, así es, como se reportó ayer. Xóchitl Barrón, por favor. Buenos días, secretario. Yo tengo unas preguntitas. Primero, ¿cuándo se va a dar a conocer los resultados de Planea? El INE señalaba que en este mes de octubre, ya acaba esta semana, los tendremos esos resultados. Y la otra es, ¿nos pudiera precisar o todavía no ha determinado la SEP y el INE si los maestros se van a ir a la primera? Es decir, dentro de la primera evaluación del desempeño hay 4 instrumentos a evaluar. Si no cumplen con alguno de ellos, por ejemplo, el examen, porque pudiesen participar en la marcha que se está convocando, pero cumplen con los otros 3, ¿se van, se quedan o se les va a dar la segunda oportunidad o la tercera como lo establece la ley? Gracias. A ver, sobre el tema, yo entiendo que el INE ha determinado que hacia noviembre, las primeras semanas de noviembre, se dará a conocer los resultados de la prueba Planea. Y sobre el segundo tema que usted menciona, déjeme ser muy claro, lo comentaba hace un momento más, pero me permite su pregunta ser muy claro en esto. Primero, maestro que vaya a la evaluación, se presente a la evaluación, no será despedido, ni serán dañados ninguno de sus derechos laborales, ni tendrá ninguna repercusión. ¿Qué sucede? Hay varias opciones. Los maestros que tengan un desempeño no idóneo, reitero, no van a perder su empleo, no van a perder ninguna de sus prestaciones laborales. Lo único que sucede es que van a entrar a cursos que les permitan mejorar y en lo que no salieron muy bien, poderlo superar y presentar la evaluación el próximo año. A quienes hayan tenido un buen desempeño, hay un conjunto de incentivos, desde tener ya
por 4 años su plaza y presentar la evaluación hasta dentro de 4 años, a quienes tengan un buen desempeño, entrar a una promoción de tener más horas de clases con lo que pueden ganar más, y a los que tengan un resultado excelente, es decir, quienes tengan el mejor desempeño en las evaluaciones, tendrán, además de estos beneficios, un incremento del 35% de su salario. Es decir, todo maestro que ha sido convocado a la evaluación y que se presente no va a tener ninguna consecuencia negativa, solo va a tener resultados positivos porque tendrá una evaluación, tendrá, en el caso de que no le haya ido muy bien, tendrá cursos para poder mejorar, y en el caso de que haya tenido un buen resultado, tendrá un conjunto de incentivos que le permitirán ganar más. En contraparte, quien no se presente en la evaluación, como sucedió con estos 291 maestros de la evaluación diagnóstica que no se presentaron, serán retirados del servicio. Sobre lo que usted, perdón. No, a ver, quienes no se presenten a la evaluación, lo marca la ley de manera muy clara, serán retirados del servicio. Quien se presente a la evaluación, como lo he comentado aquí, no será retirado del servicio, al contrario, tendrá un conjunto de beneficios, tanto en capacitación como en tener mejoras económicas. Itzel García, de TV Azteca, por favor. Ya está resuelta. Gracias, señor secretario. Nada más. Por nada. Gracias, César Arellano. Secretario, este fin de semana los integrantes de la coordinadora manifestaron pues que quieren dialogar, están dispuestos a dialogar con el gobierno federal, pero sin abandonar el rechazo a la reforma educativa. ¿Qué opinión tiene al respecto, por favor? No se escucha. Ahí ya. Yo he sido muy claro y le agradezco la pregunta porque me permite reiterarlo. Nosotros estamos también abiertos al diálogo, pero lo reitero, un diálogo, en primer lugar, bajo la premisa de que las leyes se deben de cumplir. Segundo, de que el diálogo es sobre la reforma educativa, no para rechazar la reforma educativa, y aquí quiero ser categórico. La reforma educativa ya se aprobó. Y déjenme ser muy firme y muy claro en esto, no hay nada que discutir respecto a la reforma educativa. La reforma educativa se aprobó con una amplísima mayoría de más de 2/3 partes de la Cámara de Diputados y del Senado, con la representación de la gran inmensa mayoría de todos los partidos políticos. La aprobó el constituyente permanente por una amplísima mayoría, es decir, se aprobó esta reforma con un amplísimo, pero amplísimo apoyo de toda la sociedad en un proceso democrático que es el que marca nuestra Constitución. Y dentro de los diálogos que se tuvieron diálogos, como ustedes lo recordarán, en el Senado se les recibió a representantes de la coordinadora y se les escuchó. Y yo les puedo decir aquí que 2 de las propuestas que hicieron, que fueron propuestas sensatas, se incorporaron en la reforma educativa. ¿Cuáles? Por ejemplo, las evaluaciones contextualizadas, que están en el artículo 68, fracción sexta de la Ley del Servicio Profesional Docente, que dice que las evaluaciones deben de tomar en cuenta las diferencias regionales y los contextos culturales. Fue una propuesta de ellos. Segundo, que la transición a que cualquiera que tenga una licenciatura pueda concursar por una plaza de maestro, se da una transición de 2 años en donde las normales siguen teniendo un derecho de prelación, es también una propuesta de ellos. ¿A qué es a lo que voy con esto? Lo que quiero decir es que no hay nada que discutir sobre si la reforma educativa es viable o no. Es ley y la tenemos que respetar. Una ley que se aprobó con un amplísimo consenso de las fuerzas y de la representación popular de este país, incluyendo el haber escuchado y haber incorporado propuestas de la coordinadora. Así es que el diálogo tiene que ser para implementar la reforma educativa. ¿De qué se trata ese diálogo? Si el diálogo es sobre cómo vamos a darles mejor y mayor autonomía de gestión a las escuelas, adelante. Si el diálogo es para ver cómo vamos a fortalecer los consejos técnicos escolares, adelante. Si el diálogo es para ver cómo vamos a fortalecer el rol de los directores, adelante. Si el diálogo es sobre estas materias para implementar la reforma educativa, adelante. Si el diálogo es para
querer discutir la reforma, para querer evadir la reforma, para querer hacer un debate sobre la reforma, es un diálogo que no tiene sentido, es algo que no nos va a llevar a ningún lugar y es algo en lo que nosotros no vamos a caer en esas provocaciones y en esas trampas, pero reitero, nosotros abiertos al diálogo, pero a un diálogo sobre cómo implementar la reforma educativa, no sobre cómo evitar la reforma educativa. Muchas gracias. Gracias, señores. Buenos días. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.